Hola de nuevo. El ritmo del texto viene dado por la longitud de los párrafos y frases, así como por los signos de puntuación que se utilicen. Es muy importante cuidar que el ritmo sea adecuado, porque de lo contrario el texto puede ser muy difícil de leer. Para ello, lo mejor es que releas en voz alta y con buena entonación el texto que has escrito, poniéndote en el lugar de un lector externo. En la mayoría de los casos, el uso de los signos de puntuación debe ajustarse a las paradas que resultan naturales cuando el texto se pronuncia en voz alta. Veamos un ejemplo. En primer lugar, la mediación está orientada a conseguir un objetivo, siendo este que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo. Cuando lo leemos, tenemos claro que debería haber una coma después de en primer lugar y otra coma después de objetivo, y en cambio no es necesario poner una coma después de este. Recuerda que cada párrafo representa una sola idea, aunque de cierta complejidad. Cuando estés repasando el texto que hayas escrito, si te encuentras con que un párrafo es demasiado largo, de manera que el lector pierde fácilmente el hilo del discurso o necesita una parada más grande para respirar, tendrías que plantearte separarlo en 2 o más párrafos. Por otra parte, si adviertes que los párrafos son demasiado cortos y que se suelen componer de una sola frase sencilla, de manera que el texto parece una especie de esquema de puntos y no da tiempo a organizar ningún hilo de discurso, entonces posiblemente tengas que unir varios párrafos en uno solo. Lo mismo sucede dentro de cada párrafo. Cada frase separada por un punto constituye una idea relativamente independiente que sirve para construir la idea general del párrafo. Cuando releas las frases en voz alta, si sientes que tienes que parar más para respirar o si te das cuenta de que es fácil que el lector pierda el hilo porque se están mezclando ideas diferentes en la misma frase, posiblemente tengas que usar más el punto y seguido o en su caso el punto y coma. Esto no quiere decir que todas las frases tengan que ser sencillas y cortas. Puede ser que cuando repases lo que has escrito notes que hay una especie de bombardeo de frases telegráficas desconectadas entre sí. Esto también dificulta la lectura porque hay demasiadas paradas que hacen que el lector no pueda coger el ritmo. Sería una sensación parecida a la de un conductor que va cogiendo todos los semáforos en rojo. Por eso, hay que saber utilizar con cierto equilibrio las oraciones subordinadas para que las distintas ideas estén conectadas entre sí. En este contexto, para darle fluidez y continuidad al texto, es aconsejable, o diría yo necesario, utilizar conectores del discurso del tipo en este sentido, al respecto, por otro lado, en consecuencia, por el contrario, etc., que hacen más fácil la lectura. Vamos a poner dos ejemplos de ritmo inadecuado: el monólogo interior interminable y el esquema de puntos demasiado separados. Vamos a ver ahora el monólogo interior separado por comas. Muchos alumnos escriben en una especie de monólogo interior compuesto por párrafos muy grandes y muy complejos en los que se mezclan distintas afirmaciones que se refieren a cosas diferentes y que se separan solamente por comas, ni siquiera por puntos. Veamos cómo funciona en este texto. Todo sistema de dominación tiende a presentarse a sí mismo como una realidad objetiva que deriva necesariamente del orden natural de las cosas. Estas representaciones autocomplacientes. Aquí falta un punto entre cosas y estas, porque se presenta otra idea distinta. Sigamos. Estas representaciones autocomplacientes se reproducen a través de la violencia simbólica, mecanismo social que somete a los dominados a las categorías cognitivas de los dominadores, el sistema de dominación masculina. Aquí faltaría otro punto entre dominadores y el sistema. Vamos a hablar ahora pues, del caso opuesto, el esquema de frases telegráficas. Como hemos dicho antes, algunos alumnos se van pues, exactamente al extremo inverso y utilizan frases demasiado sencillas y desconectadas entre sí. Este tipo de texto podría valer como un esquema básico para ponerse a escribir, pero no permite que el lector pueda seguir un hilo. Vamos a ver cómo sería el texto anterior con este estilo de manera un poco exagerada.
Los sistemas de dominación se presentan como realidades objetivas. Estas realidades objetivas se hacen derivar del orden natural. Aquí, como las frases son muy cortas, no hace falta poner un punto y volver a empezar por estas realidades objetivas, de manera que conviene unir estas dos frases en una. Se presentan como realidades objetivas que se hacen derivar. Más abajo la frase "estas representaciones son autocomplacientes" sobra y se puede eliminar directamente. Después no hace falta empezar dos frases seguidas con el mismo sujeto, la violencia simbólica, sino que se pueden unir. La violencia simbólica es un mecanismo social que somete a los dominadores, etc. En definitiva, tenemos que cuidar mucho el ritmo del texto y el uso de los signos de puntuación para hacer que nuestro trabajo sea legible y que los miembros de la comisión evaluadora puedan centrarse en lo importante, que es el contenido. Pero también es necesario tomar en consideración otros aspectos para que el texto esté correctamente escrito, y de ello nos vamos a ocupar a continuación. Hasta el próximo vídeo.